Continuando con las actividades de la Semana de la Ciencia, una de ellas y la última de este extraño año que nos ha tocado a todos, es la que va a presentar Pablo sobre el inventario de la Asociación Española Amigos de los Castillos. Y pues bueno, sin más, le doy paso a Pablo y bueno, estamos en tus manos, Pablo. Como acabamos de decir, pues esta es la tercera actividad con la que participa la Asociación Española de Amigos de los Castillos en la Semana de la Ciencia. Y bueno, vamos a ella. Voy a repetir lo primero en los primeros 2 minutos. Los que hayáis estado en la conferencia de la semana pasada, pues vais a ver que es exactamente lo mismo. Pero es que, como es una actividad de la Semana de la Ciencia, pues vamos a recordar en los 2 primeros minutos, en lo primero, como es una actividad de la Semana de la Ciencia, puede que haya gente que no conozca la asociación. Entonces, presentarles en un primer pincelada lo que es la asociación y las otras actividades que hemos hecho en las ediciones pasadas de la Semana de la Ciencia, ¿no? La Asociación Española de Amigos de los Castillos es una de las asociaciones culturales españolas más antiguas, fundada en el año 1952, y tiene un montón de actividades dedicadas a cualquier tipo de actividad cultural relacionada con los castillos. Ahora mismo, cuando el término castillo es lo que se usaba en los años 50, ahora lo llamamos arquitectura defensiva, porque entendemos por castillo no son los castillos tipo alcázar o tipo torre con almenas, sino toda la fortificación desde la prehistoria al siglo XX, ¿no? Entonces seríamos amigos de la arquitectura defensiva más que amigos de los castillos, pero bueno, tenemos nuestro nombre sabiendo eso, que entendemos por castillos cualquier elemento de arquitectura defensiva. Y se hacen pues, viajes culturales, conferencias, seminarios, congresos, publicaciones, todo lo que podemos. Entre otras cosas, participar en la Semana de la Ciencia desde el año 2014, que participamos por primera vez en la 14 Semana de la Ciencia, con una visita, hicimos varias actividades. Una fue la visita a las murallas de Madrid, ahí veis a Miguel Ángel explicando la muralla de Madrid. También enseñamos una jornada de puertas abiertas de la asociación, porque nos parece interesante. La asociación hace ciencia, también las humanidades también son ciencia. Recordad siempre que la historia, la arqueología también son ciencia, y la asociación pues se dedica, tiene esa parte divulgativa de divulgar los castillos por eso, a la sociedad, ¿no? Entonces explicamos lo que era la asociación, y también hicimos unas actividades en el Museo de San Isidro en el que hubo la vida en los castillos, los cuales estos amigos de Sigmund Phoenix nos mostraron cómo se armaba un caballero en la Edad Media, y a la vez luego Amador Ruibal pues, nos explicó la vida en el castillo desde el punto de vista de una conferencia más clásica, ¿no? En 2015 fuimos con Madrid las fortalezas islámicas de Francia con Jorge Jiménez. Estuvimos allí pues, explicando un poco la función en Madrid. 2016 fue Cervantes, Olvidado, literato espía. Y 2017, cómo leer un castillo. Nuevamente Jorge y Miguel Ángel nos explicaron cómo leer un castillo desde una perspectiva teórica y luego práctica en el castillo de la Medina de Osuna. 2018 y 2019 estuvieron dedicadas a la guerra civil, refugios de la guerra civil en la comunidad en Madrid, primero en teoría en la sala de la asociación, después fuimos a ver impactos y restos de vestigios, huellas de lo que queda de lo que fue bombardeo en Madrid. Como estamos en el centro de Madrid, en la calle del Prado, pues nos fuimos por allí a ver un poco impactos en los edificios y cosas de esas. Y el año pasado hicimos el aniversario del final de la Guerra Civil con una conferencia en la asociación y un itinerario por los vestigios de la Guerra Civil en Torrelodones, que es donde yo vivo. No es otra razón. Bueno, había hecho también un trabajo para el ayuntamiento sobre la Guerra Civil de Torrelodones, con lo cual pues, conocíamos un poco el tema. Y este año pues vamos con las 3 actividades, 2 ya las habéis visto, la ignorada historia del hombre el año pasado. Una cosa voy a salir y voy a explicar lo que ha dicho Miguel Ángel, que podéis ir a la web de la asociación, y si vais a la web de la asociación, estamos en internet, vamos aquí, y aquí tenéis las actividades. Vais el miércoles pasado, y aquí podéis ver
las ponencias. ¿Queréis ver la de Rafael Romero? Aquí su conferencia. ¿Queréis ver la de Gil? Aquí su conferencia. Y os descarga un PDF, ¿no? Un PDF en el que ahí tenéis la conferencia de cada uno de ellos. ¿Que la queréis ver en el Zoom? Digo, uy, no, me he ido espera, me he liado. Me he metido a pedir entrar en la conferencia. Me he pedido, entonces, tenéis también la posibilidad de verlas en el web, en el... Baja más si quieres, Pablo, y está ahí colgada. Está Ahí. ya colgado. Está en la misma página, si quieres, vuelve. El vídeo... Abajo del todo. Abajo del todo, que me he equivocado del enlace, ¿no? Abajo, abajo. Aquí. Más abajo. Más abajo. Ah, aquí. Más abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí la tenéis en vídeo, sí. Y la podéis ver pues, la conferencia en vídeo. Ahora, a ver, que me deje a mí. Pues, ahí lo tenéis. Y volvemos a nuestra presentación. Ahí está. Bueno, eso, está también en su momento, estará también en su vida, para los que no la puedan ver o la quieren ver posteriormente, pues ahí vais al canal de YouTube de la asociación y ahí está todo. Hoy, pues eso, vamos a ver un aspecto concreto, como decíamos, la asociación hace ciencia desde el año 52, hace ciencia en el mundo de las humanidades, no toda la ciencia son ciencias de física y medicina y cosas de esas, aunque parezca, incluso en tiempos de pandemia, que lo único importante de la ciencia pues es eso, cómo nos cura las enfermedades y cosas de esas. Pues al final terminaríamos enfermos de la mente si no tuviéramos las humanidades y la historia y unas cosas que yo creo que son bastante importantes, sobre todo cuando pensamos en estos momentos en los que se puede pensar que la única parte de la ciencia que importa es la parte científica de la física y de la medicina y las de esas. Pues nosotros hacemos ciencia y hacemos ciencia, lo que hoy en día se llama ciencia ciudadana, un neologismo de estos que explicaremos. Veremos luego los ejemplos de ciencia ciudadana que se pueden ver en la asociación, el inventario de la arquitectura defensiva y otros ejemplos de ciencia ciudadana que hemos promovido. Entonces, lo primero, ¿qué es ciencia ciudadana? ¿No? Es un término bastante moderno, un término que tendrá unos 10, 15 años, por el cual más o menos es la ciencia huir del concepto de la ciencia es una cosa de científicos, valga la redundancia, son unos señores que se ponen una bata, tienen unas gafas, ¿no? Y están un poco locos y hacen experimentos científicos, ¿no? Como el profesor chiflado ese, ¿no? Sino que la ciencia puede ser también una cosa que haga cualquier ciudadano, y que muchos ciudadanos juntos pues, pueden hacer una ciencia bastante profunda, ¿no? Es decir, la idea es que todo el mundo pueda hacer ciencia desde su casa y que lo que hay que hacer es coordinar todos esos pequeños esfuerzos para que todos ellos juntos sean un esfuerzo conjunto y coordinado y finalmente se haga avanzar a la ciencia, ¿no? Entre todos. Es decir, tú no tienes por qué ser Einstein ni sacar la teoría de la relatividad desde tu casa. Puedes hacer desde una observación astronómica la mariposa que crece en tu, una serie de pequeños aportes a la ciencia para que todas ellas juntas pues terminen siendo una ciencia con mayúsculas, ¿no? Esto está también promovido por la Comunidad Europea con la idea de crear una nueva cultura científica, esta nueva cultura científica de que la sociedad en general puede hacer también avanzar la ciencia, ¿no? Al fin y al cabo, conseguir una investigación más democrática. Todo el mundo puede participar en la investigación, con lo cual, pues,
es otra forma de hacer democracia, ¿no? De entender la democracia como de verdad, como parte de la ciudadanía, ¿no? Pues se llama ciudadana, ¿no? El ciudadano es sujeto de obligaciones y derechos, ¿no? No solo de derechos ni solo de obligaciones. Entonces, esa parte, pues, una de ellas sería la contribución al bienestar social a través de su contribución a la ciencia, a la hacer ciencia. No, por eso la Comunidad Europea pues pide a la ciudadanía y a las instituciones que demandan a los centros de investigación que incluyan entre sus objetivos la comunicación a las sociedades de conocimiento generado con los recursos públicos, pero implicando siempre a la sociedad. Es decir, alejar siempre esa idea de que la ciencia se hace en los laboratorios, la ciencia se hace en sitios, la hacen científicos locos en laboratorios y nosotros pues no podemos participar en ella. Pues sí, podemos participar en ella, tanto en la ciencia científica, o sea, la ciencia de la matemática y todo esto, como las ciencias sociales nuestras, ¿no? Que son el proyecto europeo Societais, impulsado por la Comunidad Europea, pues va en ese aspecto, ¿no? Quiere que coordinar todos esos agentes implicados en el proceso, desde la ciudadanía hasta los gobiernos y los gobiernos supranacionales, la propia Comunidad Europea, para que la ciencia penetre, ¿no?, en la sociedad a través del voluntariado. El voluntariado es muy importante en este tema. El voluntariado no cobra. El voluntariado es un señor que hace un trabajo que puede ser un trabajo tan experto como el de un profesional, pero sin cobrar, ¿no? Es decir, y esta ciencia ciudadana, este voluntariado, pues implica una participación en diversas categorías, desde los conocimientos más avanzados hasta las tareas más sencillas. Y participar desde los profesores de universidad hasta las compañías, grandes compañías con su dinero y con sus proyectos de investigación, a eso, sencillamente un señor observando si en su casa han llegado ya las golondrinas o si ha venido la mariposa no sé qué a anidar. Es decir, todo eso es la ciencia ciudadana. Sobre todo siempre, insisto, en una participación activa de la sociedad. No quedarte en casa, te traigan la vacuna o cosas de esas, sino ver qué puedes tú hacer para hacer avanzar la ciencia en sus distintos aspectos, desde la astronomía a la historia, a la arqueología. Todos podemos hacer algo, cada uno por nuestro interés, y aplicas hacer la parte que puedes, la pones al servicio de la sociedad y luego te beneficias tú de los retornos que va dando toda esta gente, ¿no? Por eso tienes esos palabras compuestos del inglés, crowdsourcing, crowdmapping, crowd es multitud en inglés, ¿no? Entonces, las fuentes de la ciencia que vienen de la multitud sería el crowdsourcing, crowdmapping, crowdfunding, mucha gente dando microdonativos, ¿no?, para hacer un proyecto, y se creó un observatorio de la ciencia ciudadana en España que se trata de identificar y catalogar las actividades de ciencia ciudadana en España que hay, donde está incluido nuestro proyecto de arquitectura defensiva. En fin, todo eso se podría sintetizar en el eslogan ese, la ciencia que necesita, ¿no? Eso casi de cartel, ¿no?, de esos de reclutamiento de soldados. Pues la ciencia te necesita. Tú, como ciudadano, puedes hacer ciencia y puedes ayudar desde tu casa. Como digo, la Asociación Española de los Castillos se incluyó en el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España a través de nuestro inventario de arquitectura defensiva. Que nuestro inventario de arquitectura defensiva, pues vamos a verlo un poco por encima, pues tampoco lo suyo es que lo veáis, está colgado en internet, con lo cual todo el mundo lo puede ver tranquilamente. El inventario, aquí lo veis, bueno, ahora lo vamos a ver. Yo creo que luego me voy a salir y me voy a salir directamente al inventario, porque estos es una presentación fija. El premio, el inventario obtuvo el premio especial de investigación Europa Nostra, nos lo entregó Su Majestad la Reina en el Palacio del Prado. Aquí le tenéis, el premio es este. Y también el premio Cultura de la Comunidad de Madrid nos lo dieron en general por la trayectoria de la asociación, pero también por el inventario, nuestra forma de hacer ciencia y de transmitirla
la sociedad, ¿no? El inventario de arquitectura defensiva, como digo, tiene unos antecedentes que tuvo, ¿no? O sea, la asociación tiene sus estatutos desde el año 52, el crear un inventario de arquitectura defensiva, tampoco vamos a entrar mucho en ello, un inventario de castillos, se dicen pero vamos, quiero decir que la asociación, cuando se fundó en el año 52, las mismas personas que fundaron la asociación en el año 52 eran los que estaban también en el ministerio, o sea, era la élite cultural del momento, y uno de los elementos que hicieron para favorecer los castillos, la promulgación, para hacer que Franco firmase el decreto de protección de los castillos españoles del año 49, y esa misma gente, una de las cosas que se les ocurrió es que había que crear una asociación cultural para que los castillos entrasen también en la sociedad, fueran difundidos por medio de conferencias, de viajes, y crearon la Asociación Española de los Castillos. Es todo un gran plan en el que estamos nosotros, y también una de esas partes de ese plan era crear un inventario de castillos de España que se quedó más o menos paralizado, no se empezó a hacer hasta el año 60, ya y también participó la Asociación Española de Mujeres de Castillos en aquel lejano precedente de lo que es el inventario. Luego, como digo, ese inventario quedó más o menos paralizado, y en 1997 el Ministerio de Cultura lo volvió a poner en marcha y recurrió a la asociación para que ese inventario se pusiera en marcha. Entonces, entre el año 97 y 2011, la Asociación de Amigos de los Castillos realizó el inventario con ayuda económica del Ministerio de Cultura. A partir de 2011 se acabó la ayuda ministerial económica, y desde entonces lo mantenemos en solitario. En esos años se organizaron 10.000 elementos de castillos, de lo que digo, ya no habría que llamar castillos, sino de arquitectura defensiva, porque, como digo, son desde la prehistoria hasta nuestros días, hasta el siglo XX, que ya vivimos en el siglo XXI. Todavía no hemos metido ninguno del 21, no creo que de momento, pero vamos, lo que es fortificación histórica. Y un inventario de estas características nunca puede darse por acabado. Es decir, un inventario, la arqueología está sacando constantemente elementos. Aparte de eso, el inventario originalmente tenía unas fechas de corte totalmente arbitrarias, entre el año 711 y 1914. Por lo cual, por ejemplo, la muralla de Lugo quedaría fuera. O sea, las fechas de corte siempre son absurdas. Entonces, por eso nosotros decimos, desde que hay, siguiendo los criterios del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, desde que hay arquitectura defensiva hasta que deja de construirse la arquitectura defensiva, que de momento volvemos para el siglo XX. Supongo que a medida que vaya avanzando, pues también se irán metiendo cosas de lo que estamos viviendo ahora, que no es todavía histórico. Y como digo, pues obtuvo el premio Grupo Nostra, y es una de las bases de consulta del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que nosotros estamos bastante contentos y orgullosos de ello. Pues, ¿qué se hizo con ese inventario? Que hasta el año 2012, pues eso era un inventario que estaba en una serie de ordenadores y no se podía consultar. Pues se decidió volcarlo en Internet para que pudiera ser consultado por cualquiera, pero siempre pensando con esa idea de que un inventario de estas características nunca se puede dar por acabado. Siempre puede haber datos y siempre puede actualizarse. Puedes pedirle ayuda a la sociedad, ¿no? Pedir ayuda a que cualquiera que entre en el inventario pueda cambiar, pueda modificarlo, pueda enriquecerlo, pueda decir errores, pueda decir que hay más castillos de los que pone, o que algún castillo no tiene algún dato erróneo, o que se ha restaurado, o lo que sea, ¿no? Por eso recurrimos a esa idea del crowdsourcing, de la multitud, de la fuente, la multitud que hace presencia y que nos la pasa, pero siempre moderado. Es decir, un inventario de estas características no te arriesgas, si no está moderado, a que le insulten al alcalde del pueblo, una serie de cosas que no sean mejoras al inventario, sino por eso que alguien diga al par Manolo los mejores caracoles de no sé dónde. Todo eso no interesa, es decir, no interesa siempre. Entonces, por eso siempre está moderado, no hay un acceso directo. No por otra cosa, no es porque haya censura ni nada de eso.
Y para su desarrollo se solicitó y obtuvo la última ayuda que hemos tenido para el inventario, en este caso de la Secretaría de Estado de Cultura, de la Dirección General de Industria Cultural, le di el libro en 2012, que fue la que nos financió ponerlo online, ¿no? Desde entonces, pues tratamos de mantenerlo, pensamos en que fuera a través de publicidad, no parece que cuaje tampoco ese tipo de cosas, con lo cual la asociación lo está manteniendo a sus expensas, coste. El inventario lo tenéis colgado en nuestro web. Ya digo, aquí hay una serie de imágenes fijas que yo creo que nos vamos a verlas casi directamente. Bueno, sí, vamos a verlas. Vamos a salir. Y vamos a ir a internet. Vamos a ir al inventario. Y vamos a la página de la asociación. Nosotros vamos a la página de la asociación y nosotros tenemos el inventario pinchando en inventario. Vamos a inventario y aquí nos sale nosotros podemos hacer una búsqueda por nombre, por tipología, por estado, por época, por provincia. Es uno de los sitios donde hay una mayor concentración de fortificaciones en nuestro país, es en la provincia de Murcia, en la ciudad de Cartagena. Yo la suelo poner de ejemplo por eso, porque hay un montón de... Entonces, tú le das aquí a buscar y inmediatamente te sale pues eso, las fortificaciones que tenemos inventariadas. 3 páginas, ahí las veis, con los diferentes castillos. Vamos a coger cualquiera de ellos. Yo que sé, a ver uno que no sea, pues eso, las baterías cenizas, por ejemplo, que es del siglo XX, una fortificación del siglo XX. Aquí tenemos una serie de datos y nos sale un dato al azar y si pinchamos en ficha completa, pues nos salen todos los datos que tenemos nosotros recogidos. El inventario es un inventario, no es un catálogo. Muchas veces, o sea, el público o normalmente no tiene muy clara la diferencia entre un inventario y un catálogo. Un inventario es una cosa que te dice lo que hay y los datos básicos de ese sitio. Otra cosa es que una vez ya que está colgado en Internet y nosotros aceptemos ya, si alguien quiere dar más información, pues se da más información de lo que sería la estrictamente necesaria para un inventario. Y ya podría pasar más a ser un catálogo en el que ya tienes más, pues, que si paralelos, que si una información más extensa, ¿no? Entonces, ahora ya es una cosa mixta, que hay algunas fichas que ya son más de catálogo y otras de inventario, pero en principio esto es un inventario, con lo cual la información que te da es la básica. Esto está aquí, se llama tal, está en el municipio igual y su estado de conservación es este, ¿no? Aquí veis, en este caso, la batería de castillitos. Si queréis ver las fotos, pues las podéis ver aquí, las ampliáis, aquí las vamos pasando las que hay. Y luego, una cosa importante, también la podéis ver en el mapa. En el mapa os carga un mapa en el que os podéis mover y ahí tenéis vuestra fortaleza, el elemento de arquitectura de defensa que yo habéis puesto, pero si le desplegáis podéis ver también por la zona, bueno, o en la península ibérica, donde queráis, todos los castillos militares que haya, todas las baterías, casa fuerte, podéis ir dándole por las cosas que queráis ver. ¿Que queréis verlos todos? Pues le dais a todos y os salen todos los castillos que hay en la zona, que a medida que os vais alejando, pues claro, te salen todos los castillos que tenemos inventariados en España y que además están geolocalizados, porque no tenemos todos geolocalizados. Pero bueno, ahí lo tenéis. Os vais al castillo que os interesa, la batería negrete, y podéis ir a la ficha también. La veis, la consultáis, hacéis lo que queráis. Ficha completa. La veo tal cual. Que hay un dato que es erróneo, que hay algo que no me gusta, vas al rojo, edita y copia de inventario de información. Y te sale
un formulario con el que tú vas a escribir a la asociación. Es obligatorio poner un nombre, no tiene por qué ser el real, pero nosotros nos vamos a dirigir al señor por el nombre que ponga. Si pone Pericol de los Palotes, pues le diremos estimado Pericol de los Palotes. Y un email. Si el email es falso, no nos podemos poner nunca en contacto con él, porque es a través de donde le vamos a contactar. Y luego que nos diga qué es lo que quiere hacer. Pues está mal la ficha, no sé qué, no sé cuánto, el teléfono no es obligatorio. Y aquí salen todos los campos que tiene y todo lo que puede modificar. Que quiere poner otro nombre para el castillo, pues lo pone. Que cree que está mal puesto el municipio, pues lo pone. Puede poner todo lo que quiera, todo en la ficha. Y finalmente, una vez que ya lo tiene hecho, también puede añadir una foto, si quiere, puede añadir imágenes, puede poner la ubicación geográfica, si no la tiene o es errónea, y puede poner una página web, si hay una página web para consultar ese castillo en concreto. Le va a enviar y a nosotros nos va a llegar la participación de este señor y nosotros vamos a ver lo que propone, vamos a comprobar que es cierto y se va a poner se va a modificar el inventario, le van a dar las gracias y se va pues eso, a cambiar, a modificar el inventario. Un ejemplo de ciencia ciudadana, un ejemplo en el que un señor pone su conocimiento, puede ser mínimo, el horario de visitas del castillo de su pueblo, puede ser lo que sea, o puede hacerte una ficha completa de un castillo desconocido con una información enciclopédica, nos la manda y la subimos. Eso ya depende de él. La idea es esa. El inventario está abierto para que cada uno, el que quiera, puede consultarlo o puede, además de consultarlo, enriquecerlo. Esto es lo que hemos visto antes, pero de forma menos dinámica. Pues eso, con estos inventarios, pues nosotros a partir del año de 2014, pues hemos ido modificándolo. Aquí tenéis la parte de eso, se pueden hacer estadísticas para saber de cuáles son las comunidades donde más modificaciones se hacen, si son usuarios, si los usuarios son socios, si no son socios, toda una serie de cosas que aquí no vamos a entrar en ellas, porque en una conferencia así divulgativa pues no es una cosa con la que hay que entrar, pero ahí podéis ver las participaciones que ha habido a lo largo de los años, en 1.500 desde que se empezó, y las modificaciones, 4.200. ¿Cuál es la diferencia? Porque una participación, un señor te puede subir, su participación puede modificar muchas cosas. Te puede subir fotos, te puede subir que te cambia la ficha, que te trae, que tiene dos fichas nuevas. Es decir, por eso no es lo mismo el número de participaciones que la de modificaciones. Las participaciones es el señor que nos ha mandado un mensaje para cambiar algo. Y lo otro es lo que se ha cambiado gracias a que el señor lo ha dicho. Es decir, 4.200. Si tenemos en cuenta que el inventario tiene unos 10.000 y pico elementos, quiere decir que un 42% de los elementos se ha modificado en estos años. Yo creo que es bastante importante cómo se ha utilizado ese convencimiento ciudadano, esa ciudadana, ese poquito, ese grano no es granero, lo lleva al compañero, ese cada uno pone su granito de arena para ello, para ofrecer a la sociedad un producto científico, un producto mucho más avalado. Un 42% prácticamente se han modificado la mitad de las fichas desde entonces. Están enriquecidas. Otro ejemplo de ciencia ciudadana que tiene la asociación, los premios de fotografía que nuestro directivo José Luis Moro patrocinó entre 2014 y 2017. Este señor daba de su bolsillo dinero para pagar unos premios de fotografía. Y esas fotografías, no solo las ganadoras, sino todas las que se enviaban, en las bases se ponía que pasarían a pertenecer al archivo fotográfico de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Con lo cual, pues eso está también enriquecido los fondos de la asociación y también ese inventario se utiliza para ponerlas, estas fotografías se utilizan para ponerlas también en las fotografías del inventario.
a disposición del público, ¿no? Con lo cual es otra forma de ciencia ciudadana indirecta, ¿no? Porque la gente está participando de forma indirecta, participa en un concurso que se quiere llevar el premio, pero a la vez sus fotos quedan a disposición del archivo fotográfico de la asociación, ¿no? Como digo, el archivo fotográfico de la asociación es un archivo que lleva también desde los años 50 enriqueciéndose. Tenemos fotografías verdaderamente buenas de los Valentín Gramazo, de Federico Protege, de fotografías de Salvador Salazar, del Fondo de Navides, y actualmente también se ha enriquecido con la donación de Amador Ruibal, de Jorge Jiménez. Es decir, sigue entrando imágenes históricas en el archivo fotográfico de la asociación, con el cual se han hecho varias exposiciones fotográficas también, ¿no? Es decir, se le da a la sociedad, se le devuelve el producto científico. La última de las cuales, la exposición Arquitectura Defensiva en España, organizada por la Acción Cultural Española y la Asociación Española Amigos de los Castillos, que es itinerante, que está itinerando desde que se inauguró hace 3 años, y esta exposición se ha nutrido de ese fondo fotográfico de la asociación, tanto el histórico como el fondo José Luis Moro, ¿no? Estas fotografías que son de gente que envió sus participaciones para el concurso José Luis Moro, y como son fotos verdaderamente bonitas, verdaderamente ilustrativas, pues se han utilizado en la exposición. La exposición, aquí veis a Miguel Ángel en el Castillo de Ponferrada, moviéndolo en estos paneles que se mueven y que por eso que se llevan de un lugar a otro, desde que se inauguró en el Museo del Ejército de Toledo hasta hoy, que está en Guardamar Segura. Otro ejemplo de ciencia ciudadana fue la investigación que emprendimos en la atalaya de Torrelodones, y que lo presentamos en la reunión de arqueología madrileña 2016 en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, ¿no? Es otro proyecto de ciencia ciudadana de cómo se hace una investigación coordinada por la asociación, por el personal de la asociación, pero en realidad la hace la sociedad, todo el mundo. Es decir, nosotros hicimos una línea de estudio, Ángel y yo, planteamos unos objetivos y con eso lo que hicimos fue pedir ayuda. Pedimos ayuda y hubo una serie de gente que aceptó participar en este proyecto, un voluntariado cultural que puso su trabajo a disposición del proyecto de investigación, ¿no? Y los tenéis, los que aceptaron a participar en este proyecto, que no era un proyecto del otro tipo del que yo entro y no sé, sino que te comprometías a hacer un trabajo, una serie de cosas, y aparte de ellos unas colaboraciones puntuales de gente que no quería tener tanto trabajo, sino que hacía pues unas colaboraciones puntuales. Hicimos una prospección documental, sacamos la información que había disponible de la Torre de Torrelodones, la localizamos en los grupos dentro del grupo de atalaya de la Comunidad de Madrid. Recurrimos a un trabajo previo que teníamos cuando el Ministerio de Defensa nos había permitido entrar a la torrecilla en la Sierra de Manzanares, que está en terreno militar, en terreno de acceso prohibido, en el campo de maniobras de los Alancán. Nos habían permitido en su momento, a raíz de un permiso que pidió Jorge Jiménez, conocer esta atalaya. Ahí le veis a Jorge y a Juan Ramón, Marcos, ahí les veis. Buscamos las representaciones antiguas que se podían encontrar de la Torre de Torrelodones. Y, sobre todo, buscamos fotografías anteriores a la restauración. Y aquí es donde entró de lleno también la participación del voluntariado, ¿no? Habría muy pocas representaciones conocidas anteriores de la restauración de 1929, lo que se había publicado en la publicación del Madrid Islámico de 1989, en la que se publicaba una fotografía de la colección Gerardo Kurt, y El Caballero y Madre de 1989 es el artículo, la publicación,
y luego había una serie de postales en las que se ve dificultosamente la torre, ¿no? Alguna en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el archivo de Wilfred Bernacchi, las veis. Pero, sobre todo, lo que hicimos nosotros fue pedir ayuda y a la sociedad y hubo una serie de voluntarios que nos dieron ayuda. Uno de ellos es Francisco Javier Pastor, que tenía unas fotografías que había encontrado tiradas en la basura, de estas cosas que ocurren en España, ¿no? O sea, mirando en un contenedor de papel había encontrado unas fotografías que resulta que eran de la atalaya de Torrelodones, totalmente desconocidas, totalmente, pues eso, y además eran fotografías muy antiguas, en muy mal estado de conservación, y este señor, Javier Pastor, las donó a la investigación para que se dieran al archivo de Torrelodones y nosotros pues, seguimos insistiendo en la idea de voluntariado y abusando de la asociación, abusando de la ciencia ciudadana, conseguimos que Gerardo Kurz, que es uno de los mayores especialistas en fotografía histórica de España, pues nos la restaurase sin coste. Ahí veis las imágenes, antes y el después de la fotografía. El original es este, es una, ¿cómo se llama? Una celulosa y la otra era un positivo, un papel. Ahí lo veis, el original, y la restauración, pues hecha por uno de los mejores especialistas. Ahí la veis, el original y la restauración. Y cuando nos pusimos en contacto con él, nosotros le pedimos las fotografías aquellas que había dado que había cedido a la Comunidad de Madrid para la publicación del año 89 y no las encontró. Pero lo que sí que encontró fue otras fotografías diferentes, también que tenía en su archivo de la colección, de su colección propia, y nos las escaneó a altísima resolución para que pudiéramos unirlas a nuestra investigación, también de manera gratuita. Seguimos encontrando cosas, pedimos ayuda en general en los periódicos locales y tal, y hubo una serie de gente pues, que nos pasó de voluntarios también que nos dieron, porque Internet es un océano en el que se pueden encontrar cosas insospechadas. Por mil veces que hayas buscado, siguen apareciendo, ¿no? Y seguimos encontrando cosas. Otras cosas aparecen no porque pidan, sino porque la gente también, hay otras asociaciones que sacan sus conferencias y en ellas ponen su información y bueno, eso queda también al subirse a Internet, queda también a disposición del público y nosotros pues lo añadimos a nuestra investigación. De manera que una atalaya de la que prácticamente no conocíamos ningún dato anterior al aspecto que tiene hoy en día, que es un aspecto creado en 1929 de forma artificial, pues tenemos un corpus con el que trabajar, un corpus con el que comparar la torre actual, las fotos están blindadas al blanco y negro, pero son actuales, y saber las fases, porque esta intervención se hizo en el año 29 por un particular, sin cómo se hacen hoy en día las intervenciones. O sea, no se hizo documentación previa, no se hizo nada, no sabemos más que cómo quedó y cómo era por las fotos, ¿no? Ahí podemos ver las partes originales y las partes que toda la nomenclatura es moderna, no era original. La gran grieta que tiene, que esas almenas son originales, ahí los veis, la información que se obtiene, sencillamente, de la fotografía histórica cuando no tienes una documentación real. Otro voluntario que acudió a ayudarnos pues fue Castillo del Olvido, Pedro María Vargas, con su dron. Hoy en día Miguel Ángel tiene su dron, Rafael Moreno también nos dan constantemente. Entonces, los drones eran una cosa bastante novedosa y él puso también sus vuelos de dron a nuestra disposición. Y los vuelos de dron se ve perfectamente, ahí veis la costura, la rotura que tiene la torre, lo que es el original y lo que es la reconstrucción. Veis las almenas reconstruidas, las roturas.
ahí la veis, y nos dio estas fotos, insisto, también otro voluntario que se unió a la investigación de forma también desinteresada y que puso su trabajo a disposición de la investigación y nosotros lo ponemos a disposición de la sociedad. Insisto, estas fotos hoy en día ya están, el programa está bastante generalizado, pero pues en el año 2012, cuando lo hicieron, pues era bastante novedoso. Antonio Rizzo, arquitecto, también puso su trabajo a disposición de la investigación. Ahí le veis, hizo unos alzados, porque hasta entonces el único alzado que había en la torre era el que publicaron Caballero y Madrid en el año 89, un alzado, pues un poco también, un croquis sacado más que un plano, y Antonio Rizzo nos hizo el plano y lo puso a disposición de la investigación, ¿no? Y nosotros, Miguel Ángel y yo, como arqueólogos, pues hicimos la lectura de paramentos, la arquitectura, la arqueología muraria de la torre para identificar sus diferentes fases, ¿no? Cada uno pone su parte. Hicimos también una prospección arqueológica de materiales de superficie. Dimos permiso a la comunidad de Madrid, nos lo dieron. Nos hicieron, hubo que cumplir con el permiso como si fuera una prospección de profesional, o sea, con su memoria y todo. Nosotros tuvimos que cumplir como si esto se hubiera pagado por una empresa constructora, lo que sea. ¿No? Hicimos la prospección y luego la cerámica, que nos sabía que creíamos que eran, por nuestros escasos conocimientos, bueno, Miguel Ángel es, como sabéis, en vascos, su conocimiento bastante amplio de la cerámica andalusí, pero para tener una seguridad le pedimos a Manuel Retuerce, que es el mayor especialista en cerámica andalusí de la meseta, que nos confirmase que las cerámicas, y él inmediatamente nos lo dijo como una forma no sé qué cuánto, esta cual, que eran formas andalusíes. También, de la misma manera, es decir, la cazolita sería esta, es el fragmento que tenemos. Otro tipo de olla también totalmente andalusí, ahí la tenemos. Torre, pues, elementos, las cazuelas andalusíes típicas de la meseta, las teníamos ahí y demostramos que arqueológicamente, solo por una prospección de superficie, que la atalaya de Torrelodones tenía un origen andalusí, que hasta entonces era algo pues, que lo suponía, pero no estaba confirmado científicamente. Con esta investigación hecha por un montón de gente que puso su trabajo, todo este voluntariado quiere decir que el voluntariado hubo gente que lo único que participó pues, fue en venir a prospectar y ya está. Y otra gente, como Manuel Retuerce, puso su nombre y su prestigio para ayudar a la investigación. Encontramos también escoria modificada y metralla entre ellos. Y pues eso, lo que quiero decir, que fue una prospección pues, completa, ¿no? Una prospección que se publicó en la revista de Castillos de España y esta investigación de voluntariado pues le sirvió, entre otros, a la empresa que contrató porque se ha publicado los resultados como paso previo cuando el Ayuntamiento de Torrelodones quiso intervenir en la torre, pues contrató una empresa de arqueología y tenía nuestro trabajo a su disposición. Acabamos pues recordando que todo esto que estamos hablando está de acuerdo a los criterios de la Ley Nacional de Arquitectura Defensiva, que a su vez sigue los criterios de la carrera de años de la China, que tiene la misma madrina o como lo queráis llamar, es decir, el mismo máster de la carrera de años, es el texto del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que pide que para una correcta actuación metodológica se realice por equipos interdisciplinares, multidisciplinares, ya sabéis cómo se llaman esas cosas ahora, es decir, distintos profesionales que cada uno ponga lo mejor de que sabe hacer a cargo del proyecto. El proyecto pues, puede ser un proyecto profesional, aspecto que tenga miedo, o puede ser un proyecto de voluntariado, como que hicimos nosotros en la atalaya de Torrelodones. Insiste mucho el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva en la participación ciudadana.
porque al fin y al cabo los ciudadanos, las poblaciones locales son las que tienen los castillos, la arquitectura defensiva, y si no la valoran, nunca van a demandar su protección ni la van a proteger ellos. En los años 70 y 80 iban los de los detectores de metales y los de los pueblos que decían dónde estaban las necrópolis de hierro o dónde tenían que pasarlo. Hoy en día eso es impensable, porque ellos saben que le están robando su historia y su patrimonio a todos los españoles y a todos los europeos y a toda la humanidad, no a un señor que va con un detector. Este tipo de cosas, hoy en día, gracias a todas estas labores de implicar a la ciudadanía, se van consiguiendo. Todo es muy importante, las herramientas de divulgación y sensibilización, conferencias, exposiciones, actividades lúdicas, todo lo que sea, siempre que te piden, nosotros siempre hacemos algo y nos piden atender a prensa, lo que sea, se hace. Como dice el plan, la columna vertebral de la difusión del patrimonio cultural es la participación. La participación en la que estamos hablando. Participa con tu voluntariado, con tu granito de arena, con tu ciencia ciudadana, para que la ciencia que hacemos entre todos cada vez sea mejor, más completa, porque todo lo que hacemos al final se publica y puede llegar a la sociedad. Aquí estamos viendo la investigación de Atalaya de Torrelodones, la hemos publicado siempre que hemos podido, la hemos llevado a prensa, a conferencias, todo lo que sea, y el inventario lo tenéis a vuestra disposición, a la disposición de la sociedad, no solo para consultarlo, sino para mejorarlo. Las exposiciones pues están ahí gracias a que ha habido también un trabajo ciudadano, que ha habido unos fondos que se han conseguido a través de los años y que ha habido una gente que le ha dedicado un tiempo. Esto es la ciencia ciudadana, está al alcance de cualquiera, no es ninguna cosa imposible, no te van a pedir que seas catedrático, hay que buscar el proyecto en el que puedes participar, nosotros ofrecemos el nuestro, que es el inventario, y ahí la tenéis. Yo poco más tengo que decir, que si queréis hacer debate o queréis lo que sea, y aquí estamos a vuestra disposición. Vale. Pues muchísimas gracias, Pablo. Estamos ahora abiertos bueno, a todas las dudas, a todas las cuestiones que tengáis, tanto sobre lo que nos ha presentado Pablo como diferentes dudas sobre la ciencia ciudadana y sobre la asociación en sí, y que os podamos contestar. Sobre todo Pablo, que es que ha dado la conferencia. Entonces, no sé, os habéis ido añadiendo hasta 25 personas, o sea que muy interesante. Y, yo os iba a preguntar una cosa, Pablo, y te pregunto desde dentro. Tú como principal responsable, que además eres el que asumes la absorción de la llegada de las modificaciones en la base de datos que tenemos online sobre castillos, ¿hay algún modus operandi de la gente que mete los datos? ¿Son solo unas personas o realmente hay una respuesta por todo el mundo en la base de datos? No sé, si nos puedes explicar un poco cómo es el modus operandi de ese ciudadano ignoto que mete información y que nos aporta y mejora esa información. Bueno, como sabes, el punto de partida es el inventario. El inventario se hizo entre el año 97 y 2011 por un montón de gente, porque la asociación recurrió a un montón de gente, a la serie de especialistas en cada uno de sus localidades o de sus zonas. Y claro, también hay que tener en cuenta que los criterios iban variando en todos aquellos años que estuvo funcionando, y que al principio no se podían llenar unos campos y otros sí, con lo cual el inventario, pues eso, había grandes diferencias entre unas fichas y otras. Había unas fichas más completas que otras. Ese es el punto de partida.
Otro es qué hacemos nosotros con ello. Como sabes, desde el 2011, desde el 2012 no hay ninguna aportación, con lo cual pues la asociación es la que se encarga con las cuotas de nuestros socios de mantener eso colgado, cuesta dinero, o sea, porque el mantenimiento de eso está en una empresa y la empresa cobra dinero por mantenerlo y eso pagan nuestros socios. Luego, lo que es el hacer las modificaciones, pues principalmente las hacemos entre Julia y yo. Y entonces te llegan las participaciones. Tú vas, espera, voy a compartir pantalla otra vez. ¿Estoy ya compartiendo pantalla? Sí. Vale, entonces me voy a internet. A ver. ¿Me vas aquí? Ay, es que claro, que ya no estoy. Bien. Entonces, nos vamos aquí. Y entonces nosotros lo que nos llega, esto no es lo que ve la gente, esto es lo que ves tú y veo yo. Entonces te dice formulario de participación ciudadana, envíos. Tú le das aquí y aquí te vienen los envíos que han ido llegando a lo largo del... Entonces tú ves el envío que han hecho, te dice quién lo ha escrito y te dice lo que quiere que se modifique. En este caso manda bastante información histórica de un castillo con el nombre y tal, y ahí lo ves. En este caso es una ficha bastante completa. Quiere decir que hay de todo. Ahí lo ves. Este es otro, en cuyo caso pues propone muy pocas cosas. Propone seguramente que cambie el municipio y no pone más. Es decir, hay una gran diversidad de participaciones. Hay gente que dice por eso, que está mal el municipio o que está mal escrito porque está hay problemas, ya sabes, en este país que vivimos, pues con los idiomas, con los otros idiomas oficiales, que si no está en valenciano, que no está en lo que sea. Es una parte de participación. Hay mucha gente que habla del castillo de su pueblo, lo cual está muy bien, porque ese señor seguramente sean los mayores especialistas en el castillo de su pueblo, te dan a ti la información y tú la vuelcas y la pones a disposición de todo el mundo, con lo cual la pones a disposición de todo el mundo. Hay gente que manda fotos y hay gente que se engancha con el inventario. A veces hay usuarios que empiezan a mandarte participaciones y te mandan 100 y pico en un año, como ha pasado en algunos casos, porque se enganchan a las participaciones. Rafa Moreno es uno de ellos, lo sabes, pero bueno, también hay otros que no tienen tanto contacto con la asociación y que se enganchan, empiezan a modificar, empiezan a ver cosas y te las cambian. Pero bueno, ese es uno. No hay, en realidad no hay un usuario tipo. Es muy insistente lo de la historia de que si no está en valenciano, si no está en español. Y eso es un problema porque hay que hacerle ver al usuario que esto es un inventario y un inventario con trascendencia científico y como todo lo que es científico tiene que tener una trascendencia. Es decir, si un señor de Japón entra a buscar información sobre las fortificaciones de Fuenterrabía y en nuestro inventario pone que es Hondarribia y no pone Fuenterrabía por ningún lado, por muy oficial que sea,
no lo va a encontrar. Un señor de Nueva Zelanda tampoco. Es decir, los topónimos tienen que estar en los dos idiomas, con independencia de que solo sea oficial uno de ellos. Pero en unos edificios como estos, que se ha generado siglos de información, de planos, de documentos, en los que te va a poner Fuenterrabía, que te va a poner Tui, escrito con Y, que te va a poner Bayona, con Y. No puedes dejar de poner ese topónimo, ni relegarlo a otros nombres o cosas de esas. Tienes que poner los dos, porque hoy en día es el topónimo oficial, pero hay siglos de documentación con el otro, como si hiciéramos algún día de Europa, tendrías que poner Maestrique y tendrías que poner Francoforte, porque hay un montón de, aunque el 90% de gente no sepa que en Maastricht se escribía Maestrique en el siglo XVII, pero tienes un montón de documentación que lo llama así. Entonces, son cosas de... cuando haces ciencia hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y hacerlas comprender. A veces no es tan sencillo, pero cuando alguien te dice que quiere que el castillo de su pueblo solo tenga el topónimo en valenciano o en euskera, lo que sea, dice, no, se siente, lo siento, pero tiene que estar en los dos idiomas porque esto es una cosa científica y queremos que tenga, y tú explícale a un señor de Corea del Sur que está buscando investigación de ese castillo que tiene que cambiarlo. ¿No? Que ahora se llama así, pero toda la documentación que tiene no es así. No, me parece, o sea, muchas gracias por tu contestación. Nos has enseñado las tripas, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, pero que la gente no ve y que realmente es difícil porque de hecho requiere una cosa que a veces en Wikipedia, que es otro sistema de ciencia ciudadana, que sí, que es enciclopédico, pero requiere por nuestra parte, y sobre todo por parte de Pablo, de Julia, ver si eso que están mandando es verdad, o sea, o si realmente es una rabieta que tiene con respecto al elemento en sí o al topónimo en sí, o porque hay mucha información dentro de esa enorme base de datos que tenemos online. Y comentaba Pablo, casi parece de broma lo de Japón y lo de Canadá y demás, pero no es ninguna broma. Nosotros tenemos una herramienta analítica en la web donde viene la información de dónde todas las personas, de dónde viene la gente que analiza tanto los castillos, y sorprendería mucho la cantidad de entradas que tenemos de todo el mundo, o sea, desde Estados Unidos hasta Corea, o sea, realmente, y además, si uno ve la gráfica de cómo va subiendo las visitas en la web, se sorprende de cómo van entrando de otros países y cómo muchas veces van precisamente a un castillo que a lo mejor ha salido en una noticia en China o en Japón por X y de repente empieza a aparecernos un castillo que nos sorprende dentro de las analíticas. Por eso que no es tontería lo que dice Pablo, es bastante serio que nos pasa a nosotros, que muchas veces el mismo castillo, ya no solamente además como a nivel de lenguas, sino también cómo se ha designado el castillo, y a veces se han grabado castillos y se han puesto castillos por un topónimo que es difícil de ubicar, ¿no? Entonces, a veces cómo dar nombre a las fortalezas en sí ya es un problema. Por eso esta labor es una labor que pasa muy desapercibida pero que es muy buena para la asociación y es muy buena para la sociedad. O sea, en el sentido, hay un contraste, hay una referencia, es ciencia ciudadana, pero contrastada además. O sea, si alguien mete un texto, veis que en una de las referencias venían páginas web y tal, pues no puede decirlo porque a mí me apetece, no, que es que aquí vivían los templarios, que manía con los templarios, que demuéstrame que ahí estuvieron los templarios. Esas cosas que parecen, pues cuesta mucho, porque luego la sociedad cree que todos los castillos tenían los templarios y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, esas pequeñas cosas, si queremos hacer ciencia ciudadana, se tienen que contrastar. Y la persona, como estaba explicando Pablo con el tema de las fotografías, pues tienes que contrastar con algún medio científico eso que estás diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos leamos. Pues eso, que es llamativa esa labor y es importante.
nos pregunta un usuario, a ver, respecto al material hallado en el entorno de la Torre de Lodones, en concreto el fragmento de escoria, ¿a qué responde? ¿Es para fabricar algo metálico? ¿Es antiguo? ¿Solo apareció ese fragmento? Gracias por los datos e información aportada en la conferencia. Un saludo. User, no sé quién es, me imagino que es un usuario que será socio, evidentemente, y pregunta esto sobre la escoria, el fragmento de escoria. Bueno, la puedes responder tú también, que tanto, A ver, yo me quito. tanto. Bueno, no sé si quieres contestar y luego contesto yo. Sí, bueno, la escoria, de todas formas, espera, es que no me acuerdo si era escoria o era... O era un trozo de, a lo mejor, No, metralla, espera. No Lo estoy era... viendo. No No, era... era metralla. Ah, escoria vitrificada, sí. Era vedrío, ¿no? Era un vedrío de una Sí, cerámica. eran las dos cosas, había metralla y escoria vitrificada, sí. La escoria vitrificada es una cosa que aparece prácticamente en cualquier yacimiento arqueológico, ¿verdad? De donde se haya realizado un proceso, industrial antiguo. Sin un análisis específico, yo no sé si es de haber fundido metal, de haber fundido vidrio, de haber fundido, de que haber fundido, porque así visualmente es muy parecida. Yo no sé si tú tienes Sí. alguna forma. Bueno, es habitual encontrar fragmentos de diferentes materiales, tanto fragmentos de escoria que pueden ser desechos de un alfar cercano, pueden reutilizarse incluso en el propio material y se encuentra habitualmente. Si uno hace una prospección así intensiva sobre un yacimiento arqueológico, se encuentran materiales sorprendentes. Es cuando aparece una gran cantidad de material, por ejemplo, si aparece un escorial grande, es entonces cuando uno puede plantearse si había o sea, algo para fabricar, pues es una herrería o puede aparecer algún tipo de elemento vinculado a la explotación del metal. Muchas veces en estas torres lo que se hacía se metía como desgrasante o como elemento para que la cal cogiese fuerza. Ya sabéis que la cal es una argamasa que no fragua tan rápido como el cemento, sino que va fraguando con el paso del tiempo, pues se le mete una serie de desgrasantes que pueden ser escorias, pueden ser elementos metálicos. De hecho, hay sitios donde se ve incluso la decoración esta de escorias colocadas en las paredes, que sirven para que coja fuerza esa masa. Entonces, se traen de basureros cercanos, se reutilizan y a veces se pone basura directamente, que puede ser desde huesos, trozos de madera y demás que se utilizan. Mi pregunta es jurídica sobre la propiedad de... bueno, un segundito, voy a acabar con esta última. Evidentemente, como decía Pablo, hay que analizarlo, pero puede aparecernos escorias de vidrio, que pueden ser de testares cercanos que se utilizaba para vitrificar la cerámica, o pueden ser fragmentos pequeños que aparecen pues, de otros basureros, ¿no? Realmente se ha reutilizado mucho y hasta que no te aparece una gran cantidad, que aparezca uno, pues te lleva a elucubrar, pero no a determinar que ahí haya una explotación, pues eso, de algo de metalistería y demás. Y es para fabricar algo metálico, es antiguo, solo apareció. Bueno, era eso. Creo que no preguntaba nada más. ¿Vale? Apareció también un trozo de metralla, que bueno, ahí hay que decir que, bueno, ahí Pablo documentó que hubo un bombazo del Grapo, ¿no? Fue en un... Sí, pero esa metralla era de guerra civil, no era de... No, No la era... bomba del grapo, sí, yo no fue... Aquella metralla, la metralla que apareció Era era una típica de bombardeo de guerra civil, sí. Vale. Entonces, pues bueno, en ese sentido queda respondido. Pilar Barraca pregunta, mi pregunta es jurídica sobre propiedad de los castillos y si hay autorización de los propietarios para promover la difusión. Porque la participación general está muy bien, especialmente en los aspectos históricos, pero hay campos que se refieren a la ubicación o si está en uso, etc. Entiendo por la pregunta, Pilar,
si hay autorización por los propietarios para promover, si eso se puede o no se puede, ¿no? No sé si nos puedes aclarar un poco la pregunta, o si tienes el micro, que a lo mejor la puedes hacer tú, porque, a ver, le voy a pedir que nos solicita. Bueno. A ver, ¿me oyes ahora? Perfecto, Pilar, gracias. Ah, vale, fenomenal, es que no me salía el tema este. Vamos a ver si es que yo creo que se está tratando un tema que es muy interesante, pero evidentemente la asociación es una asociación, ¿no? Es una sociedad civil y lógicamente se habla sobre determinadas propiedades o patrimonios, que unos serán privados y otros serán públicos. Entonces, en los casos que conocemos, que vosotros conocéis bien y yo también, normalmente la difusión de este tipo de patrimonios se hace, bueno, pues a través de las administraciones públicas. Yo entiendo que cuando se está haciendo un tipo de difusión determinada, sobre todo cuando ya contiene una serie de datos, como por ejemplo puede ser si la titularidad es pública o no lo es, o dónde está, etcétera, o incluso el tema del nombre, que desde luego es un tema importantísimo, ¿no? La pregunta es si la asociación se ha planteado o ha hecho algún tipo de gestión sobre los distintos propietarios o a través de ellos, en este sentido, para que, por un lado, participen también activamente en este tema y luego si están de acuerdo en que esto se difunda de esta manera. Bueno, Pilar, como tú bien sabes, la propiedad se saca por el catastro y el catastro es confidencial salvo para las administraciones públicas. Nosotros Claro. no tenemos capacidad de saber la mayor parte de los propietarios, con lo cual no podemos ponernos en contacto con ellos. Nosotros podemos ponernos en contacto con quien podemos, pero ten en cuenta que nosotros no somos la administración pública. O sea, yo no le doy a la pantallita, me sale el catastro y me sale el propietario. A mí me sale el número de la parcela y se acabó. Entonces, no son cosas, aparte que tú sabes también que la mayor parte de los castillos, o una buena parte de los castillos, son bienes demaniales, que no se sabe a quién dirigirse. Y eso no es una cosa, es decir, la difusión yo creo que no puede estar ligada a que te den un permiso específico. Entonces, la Iglesia da permiso específico para que pongas una ficha de la iglesia del pueblo, o para que alguien cuelgue una foto en su Facebook o cosas de esas. Es un poco, no sé, no creo que sea necesario contar, ni posible, ni demasiado realista pensar en ese permiso. Bueno, yo creo que se puede hacer de una forma que además puede promover o impulsar un poco también la colaboración, por ejemplo, a través de los ayuntamientos, para el caso de los privados. Y para el caso de los demaniales, muchos de ellos son de titularidad estatal, y entonces lo que hay que dirigirse, al ser bienes de interés cultural, es al propio Ministerio de Cultura directamente. Es decir, que estamos hablando del uso de términos, no sé cómo explicarlos, como si yo tengo mi casa, y me la están divulgando porque es muy bonita, porque tiene una arquitectura preciosa o porque es muy interesante, y la están divulgando a través de una asociación. La estamos divulgando porque es un bien cultural, un bien de interés cultural, porque son castillos y no es porque no se puede comparar una casa privada con son cosas diferentes. Pero es que estamos hablando de muchos castillos que, aunque sean bienes de interés cultural, igual que las casas palacio o cualquier otro bien que también sea bien de interés cultural, estamos hablando de determinadas propiedades. Pero bueno, yo no lo veo muy complicado. Creo que se puede hacer, y además creo que es una manera, como otra cualquiera, de alguna forma como digo, de impulsar también una relación pues con distintos ayuntamientos, etcétera. Pero bueno, la pregunta era fundamentalmente si se había hecho eso al respecto. Venga, gracias, Pablo. Nada.
De todas formas, sí, aportando un poco, no se aporta mayor información que si es pública y privada, y dentro de esa información de si es pública y privada, que todo es accesible, o sea, si uno se acerca al castillo verá que es público o privada. Y si no, también existe, esta misma información está en Wikipedia, o sea, no de todos los castillos, y evidentemente no de toda la información, pero ahora mismo no es como antes. Quizá en un principio, los años 70, 80, cuando se empezó el inventario, que no era público, que estaba en bases de datos y era difícilmente accesible, pues ahí quizá era más novedoso en ese sentido, pero ahora mismo esta información en cualquier ayuntamiento está puesta. Evidentemente, pues realmente nosotros tampoco ponemos más que si es público o privado, no hay una información más detallada, lo podéis ver aquí, lo podéis ver aquí. Al entrar en cualquiera de los castillos, pues por ejemplo San Fernando, que es público, pues no ponemos que es una propiedad, o sea, no ponemos a los propietarios ni más información más que si es pública, o en el caso, por ejemplo, el Castillo de Peralada, que es privado, aunque sea de una cadena hotelera o demás, que esa información que ya nos llevaría a un tema de identidad y demás, no la ponemos. Ponemos solamente esa información. En algunos casos que nos han dejado, que hemos podido ponerla, pues hemos puesto un contacto de las visitas, simplemente por el mero hecho de que el que se aproxima tenga un punto de conexión. Todos aquellos propietarios o aquellas personas que no quisieran que esto estuviera, yo creo que no tendríamos ningún tipo de problema de quitarlo del inventario. O sea, realmente no es un fin. Entiendo tu pregunta en el hecho de intentar que se involucren a lo mejor esos propietarios privados y que participen, pero nosotros, por ejemplo, sí que lo hemos hecho a nivel de cadenas hoteleras, de hacer una especie de estudio de mercado para que las cadenas hoteleras se publicitasen, y fue infructuoso, e hicimos hicimos un sondeo bastante grande. O sea, el problema es que hay cierta desidia o gran desidia a la hora de aportar información de una cosa o de otra. Entonces, pues bueno. En cualquier caso, cualquier persona que se viese que quisiera o tuviese algún problema, o los propios propietarios que muchas veces han dicho, oye, que no conocía la información de mi castillo, ¿me podéis dar más información? Pues si no quisieran que estuviéramos, evidentemente se podría quitar del inventario, simplemente borrar una ficha. Pero creemos que, de hecho, no se nos ha presentado ese problema en todo el tiempo que está colgada, sino lo contrario, sino que pedían información sobre los mismos. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta. Hay una pregunta de Gilles que nos habla que soy un neófito en ciencia ciudadana y en castillos. Pablo me orientó hace un par de meses y hoy nos ha dado una lección magistral. Desde esta perspectiva quiero hacer una pregunta desenfadada. ¿Puede considerarse que el muro de Trump en la frontera con México entra en los cánones de lo que se considera arquitectura defensiva? A ver, pues lo primero es defensivo, evidentemente, pero arquitectura no lo tengo tan claro porque es más bien un obstáculo. Claro, depende. Si tiene. Ese muro es creo que es de prefabricados de hormigón, ¿no? Entonces sí sería, evidentemente, arquitectura defensiva. Lo que no es arquitectura defensiva histórica de momento. Entonces, yo había buscado aquí un libro, que no sé si lo ves, Historia de la Fortificación Española del siglo XX, del general Luis de Sequera Martínez, recientemente desaparecido. Y este hombre, cuando él hizo su historia de la fortificación española del siglo XX, el libro está publicado en el año 2000 o 2001. Salamanca 2001. Es decir, justo cuando se inició el siglo XXI. Y él, su último capítulo, la impermeabilización de la frontera del paralelo 2740, la Marcha Verde 1975. No sé si te acuerdas tú de la Marcha Verde. Yo estaba en el colegio, tenía 9 años, me acuerdo perfectamente de la Marcha Verde. Y aquí ves lo que él considera o lo que él trata como la última. Ahí están
la última arquitectura defensiva que él trata. Ahí tienen los campos de minas que le pusieron a la Marcha Verde, pues eso, entonces, yo he visto también dudas sobre los muros, las alambradas de Melilla y cosas de esas, pero claro, las alambradas no son evidentemente arquitectura, son obstáculos, son obras accesorias a la fortificación de campaña, en todo caso. Y eso normalmente, claro, no suele dejar rastro porque una vez que se quita, pero lo del Trump supongo que tampoco se quedará mucho tiempo, se quitará, pero por ejemplo el muro de Berlín, que ya se ha quitado, se han guardado trozos. Eso ya lo podemos considerar histórico porque es de los años 60 y tantos, 63 me parece, así. Entonces el muro de Trump ahora no es histórico, pero dentro de 20 o 30 años tendrá y seguramente dejen algún tramo como parte de la historia. Si el problema de la arquitectura defensiva es que la del siglo XX en concreto, nosotros ha tenido una evolución muy rápida, porque se ha quedado sin uso delante de nuestras narices. Los cañones gigantes, estos de los 38 centímetros, los que hemos visto antes, de cenizas, los últimos estuvieron en uso hasta el año 2008 en Punta Paloma, en el estrecho de Gibraltar. Es decir, ha llegado esa arquitectura que ha llegado en uso hasta el siglo XXI y ha dejado de tener uso y ha pasado a ser arquitectura defensiva histórica sin tener el proceso. Un castillo del siglo XII, del siglo XIII, se dejó de utilizar hace siglos, ha tenido siglos de abandono y claro, hemos tenido mucho tiempo para considerar la arquitectura defensiva y patrimonio histórico. La arquitectura defensiva del siglo XX se ha estado usando hasta hace 2 días y no sabemos muy bien cuándo, en el momento que ha dejado de ser arquitectura defensiva útil al servicio de la defensa de España y ha pasado a ser arquitectura defensiva histórica. El Punta Paloma, ¿cuándo ha dejado? O sea, de un día para otro prácticamente. O sea, son cosas cuando Punta Paloma estaba haciendo los últimos disparos de ejercicio en el año 2008, sus cañones hermanos de La Coruña eran desde el año 98, estaban cedidos al ayuntamiento. Y en Murcia, los de Castillitos y Cenizas los habían declarado ya bien de interés cultural. Y el otro estaba disparando todavía. Es que son cosas, aquí nos falla un poco el periodo de abandono, o sea, para tener abandono y el no considerarlos útiles. Es decir, entonces la arquitectura defensiva ha sido todo muy rápido, no se ha dado tiempo a asumirlo. Y otros los mandaron a chatarrero, o sea, los de Ferrol los hicieron chatarra, los convirtieron en chatarra y ya no están. Es complicado, sobre todo distinguir cuándo deja de ser, cuándo empieza a ser patrimonio. Es el problema. Pilar también pide la palabra. Sí, Pilar. Gracias. Sí, me oís, ¿no? Sí. Sí, sobre este tema. Yo, sinceramente, creo que esto no es arquitectura defensiva. Es decir, este tipo de muros, primero, sería un tipo de, pues no sé, de estructura. No la llamaría arquitectura porque no comprende ni siquiera un proyecto arquitectónico en su sentido, digamos, formal, ¿no? Lo trataría como una especie de estructura de carácter sociopolítico, porque lo que pretende ese muro es evitar migraciones, pero no pretende evitar un ataque de nadie. Yo lo comparo, quizás ese muro al muro de Berlín, por ejemplo. ¿Alguien se ha planteado que el muro de Berlín, a lo largo de todos estos años, alguien se ha planteado que ese muro era arquitectura defensiva? Yo creo que nadie. Estaba defendido, sí, por unos y por otros lados, pero no era una arquitectura defensiva, era una separación real de dos sociedades, o sea, una restricción territorial, podemos llamarlo, con lo cual es algo que afecta al tema político y que es sociológico también, pero yo no lo consideraría arquitectura defensiva. Pues a mí funcionalmente me recuerda mucho
a los muros romanos de los limes, al muro de Adriano, al muro del Rin, al muro del Danubio, que los que como tienen ya 1800 años, 1600 años, no los vemos, no vemos más que la estética defensiva que tiene, pero aquello principalmente era lo que llamas tú una separación de culturas, de sociedades, para que pues los contactos se hicieran a través de las zonas civilizadas, a través de las puertas, se pagase impuestos por las mercancías y no hubiese un descontrol ni en la entrada ni en la salida. Yo no le veo funcionalmente, claro, hoy en día no vas a hacer un muro como el del Danubio, pero yo funcionalmente lo veo muy parecido. Y creo que dentro de unos años, dentro de unas décadas o más, tendrá su importancia histórica, ese tipo de cosas. Y sí se puede considerar arquitectura defensiva, sobre todo por eso, porque es que está construido en hormigón. O sea, no es como los de aquí que son puras alambradas, que ahí, pues sí, a lo mejor es con esa arquitectura. Bueno, Pero... yo creo que, vamos a ver, el muro de Adriano y otros muros, como todas las defensas del Rin y demás, están enfocadas a una conquista del territorio, conquista militar, y entonces sí son muros levantados para defender el territorio. Y ahí es donde sí estamos hablando de estructuras defensivas. En el Pero siglo otro tipo, es decir, 150. aquí el muro de Trump, yo entiendo que es un muro en el que realmente lo que se quiere evitar son migraciones de civiles, fundamentalmente. ¿Tú crees, Pilar, que en el siglo V o 150 años después de la batalla de Adrianópolis, Roma estaba pensando en conquistar Germania y que de verdad es un muro, que no es un muro defensivo, que no es una No, yo, defensa para sí, evitar que bueno, te entren la Bueno, gente? bueno, ya sabes que yo soy, sí, perdonad, creo que Gilles ha hecho lo bueno, que ha sido con una levantar. pregunta ingenua, no ingenua, sino con mucho sentido, y es que al final aquí entramos ya en un problema que nos lleva a los especialistas realmente a decir qué es y qué no. Yo podría poner otra cosa, como el escudo de misiles americano. Eso también es otro elemento defensivo, pero de nuevo nos llevaría realmente, quizás necesitaríamos un poco de perspectiva temporal y además ponernos de acuerdo, que eso es muy difícil. O sea, en el sentido de exactamente a qué se nombre, a qué no. Y si es la palabra idónea hablar de arquitectura defensiva o de elementos defensivos, ya que la defensa del territorio muchas veces no solamente se hace por el elemento estático, sino por una serie de elementos. Y eso sobre todo en 19 y 20 pues es muchísimo más, ¿no? Cuando pues al final es la eterna lucha de la lanza y la coraza y depende de cómo es la lanza, va a ser esa coraza y el proyectil cómo te llega. O sea, entonces es muy problemático y pues bueno, nos lleva a interpretación. Yo creo que podríamos incluso hacer una mesa redonda, que con Pilar estamos hablando de hacer una mesa redonda sobre otros temas con preguntas que evidentemente van a suscitar debate y nos va a hacer una cosa fundamental, que es pensar y que nos va a llevar a pensar sobre este patrimonio, pero no nos vamos a desviar mucho más del tema, yo creo. Yo creo que si queréis lo dejamos aquí escrito y si quieres, Pilar, pues incluso lo planteamos en esa mesa redonda, si te parece. O que esa mesa redonda va sobre otro tema que estamos planteando, pero bueno, y Bueno, así. pero no, me parece perfecto porque si estamos hablando de arquitectura defensiva y aunque la mesa sea de otro tema, pero en la parte social de esa mesa, las preguntas o lo que quieran los ponentes hablar, realmente se puede suscitar este tipo de planteamientos. Y yo creo que lo importante de estas mesas no es tanto establecer o hablar y exponer una situación, sino como que los que estamos escuchando podamos participar y podamos un poco hacer debate. Creo que es lo más interesante, ¿no? El Sí, compartir. sí, absolutamente. Sí, sí, además es algo que, por ejemplo, me ha gustado mucho en la mesa que hemos tenido ahora sobre el tema de la telegrafía, que se aprende, siempre se aprende muchísimo. Entonces, pues bueno, lo dejamos aquí presentada, que va a haber otra mesa, probablemente ahora en diciembre, sobre un tema interesante, así que de momento lo dejamos así.
Gracias a Pilar, que es la que ha incentivado a través de un chat, que además tenemos un chat en WhatsApp, donde yo no participo porque me salí porque me abrumaba la cantidad de información que había, pero es información muy interesante y que aporta bastante. Entonces, a partir de eso, pues probablemente vamos a sacar esa mesa redonda ahora en diciembre, en la que hablemos sobre temas de restauración, pero también de otros temas vinculados a los castillos. Siempre nuestro foco en los castillos, en ese elemento defensivo, y yo mismo al decir castillos, todos estáis pensando en castillos medievales, no sobre fortificaciones, ¿vale? ¿Veis? Es muy problemático y la propia Asociación Española Amigos de los Castillos, a la que no le vamos a cambiar el nombre porque nos gusta y nos sentimos amigos de los castillos, pues sabemos que no estamos diciendo exactamente lo que queremos, porque queremos hablar de más cosas que no solo de los castillos medievales. Pero bueno, como veis, son debates interesantes, pero que nos llevan a las 8:30 y tampoco es cuestión de dilatarnos mucho más. Agradeceros a todos por la asistencia, agradecer a Pablo que nos haya presentado y nos haya dado una vuelta a nuestra base de datos que muchas veces pasa desapercibida por todo el mundo porque es que está un poco metida, cuesta un poco. Y nuestra página web lo que pretende ser es un fondo de información. Entonces, pues gracias a Pablo también por esta vinculación y traer a la ciencia ciudadana, que somos todos, y que la asociación somos cada granito de nosotros y cada uno lo que opinamos y lo que sabemos sobre y podemos aportar. Entonces, pues nada, sin más, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Sin más, bueno, pues sin más... pues dejamos aquí la comunicación. Voy a parar la grabación.